Bien, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí en el taller que Tomás y yo vamos a dinamizar y para el que vamos a introducir la siguiente línea de debate. El taller se titula Entre signos de interrogación se hace la pregunta de nuevo reformismo. Es decir, la línea principal que vamos a tratar aquí es haciendo un balance de los movimientos y partidos reformistas que han surgido concretamente en Europa en los últimos 5 años, en este periodo de crisis global del capitalismo. Si efectivamente lo podemos caracterizar como nuevo reformismo o se trata de la forma clásica del reformismo. Pensamos que este debate es necesario que lo tengamos desde un análisis histórico del reformismo, es decir, no como una imagen fija de lo que es el reformismo, de lo que son estos partidos reformistas, puesto que, como vamos a comprobar ahora, en muy poco tiempo son capaces de mutar y de cambiar muy rápido en cuestión de programa, estrategia e incluso composición de partidos. Y esta evolución lo que tenemos que tener en cuenta precisamente como un todo para determinar caracterizar si efectivamente estamos hablando de reformismo o de nuevo reformismo, viejo reformismo o de otra cosa. Bien, en primer lugar hay que preguntarse efectivamente si se tratan de nuevo reformismo en cuanto a la estructura de partido, después la cuestión del programa y de la estrategia. Bueno, una primera tesis que planteamos, o una primera tesis que negamos, es que se puedan caracterizar al menos los dos o los tres grandes movimientos que planteamos en el título, Tsipras, Iglesias y Mélenchon, como dirigentes de organizaciones que sean nuevo reformismo. ¿Por qué creemos que ya de por sí el título lleva un engaño? En primer lugar, porque se inscribe en la orientación que defiende ahora mismo la mayoría de la Cuarta Internacional, que propone, incluido dentro del marco desde el Congreso del 95, del nuevo periodo, nuevo programa, nuevo partido, que hay ahora, o que había al menos hasta el fracaso estrepitoso de la experiencia de Syriza, había una posibilidad de intervenir en las organizaciones reformistas de nuevo cuño, creadas recientemente como eran Syriza, como eran Podemos, porque no estaban dirigidas por las burocracias de los PCs clásicas. Se nos decía, y lo decía Sábado hace 2 o 3 años, que eran experiencias nuevas, de masa, que politizaban rápidamente a la gente, que venían de movimientos sociales y lucha en la calle, aunque tampoco Sábado decía que tenía una implantación en la clase trabajadora. Eso era falso, no tenía ninguna implantación, y que había en un cierto momento la posibilidad de revertir esa mayoría reformista, y si con una orientación adecuada los revolucionarios podíamos influir y convertirnos en mayoritarios. Esta tesis era la que defendía que con una articulación de mayorías electorales y luchas en la calle se podía alcanzar el poder y crear gobiernos de izquierda. Cuando tiene lugar la experiencia Syriza, se demuestra que incluso para los que defendían esta posición una derrota sin paliativos de estas posiciones, y rápidamente se acercan a apoyar la corriente de izquierda que estaba dentro, y acusan a la sección oficial, que eran los compañeros de Espartacos, en este caso, de que no habían tenido flexibilidad táctica, que es la palabra mágica para todo, para apoyar en ese momento a Syriza y a convertirla en una fuerza potencialmente revolucionaria. Ya por último, quería comentar que también se le ha olvidado a la dirección de la Cuarta Internacional que esta orientación se ha llevado a cabo y tuvo su primer gran fracaso en Brasil, con el PT, el apoyo al gobierno de Lula, y posteriormente en Rifondazione en Italia. Y en ambos casos se estuvo apoyando presupuestos
abiertamente liberales, abiertamente burgueses. Incluso el apoyo a la guerra de Afganistán en el caso de Italia. Y ya, para acabar brevemente, a pesar de esto, hay diferencias entre Syriza y Podemos, o hubo diferencias. Ninguna de las dos organizaciones está vinculada a la clase trabajadora, pero el discurso y el lenguaje de Syriza era de clase, en cambio el de Podemos siempre negó la existencia de las clases y apelaba a una nueva mayoría transversal. Y es el mismo caso que Mélenchon, que en las últimas elecciones con la Francia Insoumise, que ha utilizado la bandera tricolor en vez de la bandera roja. Y tanto Podemos como Francia Insumisa han utilizado el concepto de patria como un aglutinador, un concepto interclasista. De hecho, en cuanto al programa y a la estrategia, vemos líneas en común entre, por ejemplo, Syriza y Podemos. En origen parten de un programa de mínimos que pone en cuestión el sistema capitalista, el impago de la deuda, la nacionalización de la banca y bajo control obrero, reparto del trabajo, prohibición de los despidos, y como estrategia plantean la gestión desde las instituciones de ese programa con el apoyo de la movilización en la calle, pero rápidamente, incluso antes de llegar al gobierno, estos partidos empiezan a renunciar a puntos importantes de su programa, a los puntos que ponen en cuestión el sistema capitalista, y de hecho empiezan a renunciar a la táctica de las movilizaciones como apoyo de su gobierno institucional. Esto es lo que ahora nos lleva a pensar que estos partidos, pese a que en su origen tienen una orientación reformista, a día de hoy no los podríamos caracterizar de reformistas, porque las propias presiones de las instituciones, mucho antes incluso de estar dentro de ellas, le han hecho renunciar de ese programa reformista y de esa estrategia reformista para convertirse en partidos que plantean una gestión y un gobierno igual o mejor, en palabras del propio Pablo Iglesias, que el que puede hacer un partido del régimen. Durante las elecciones municipales que hubo en el Estado español, de hecho, el punto principal que Podemos trataba de defender en donde se presentaba en los ayuntamientos era que ellos podían pagar la deuda mejor que el PSOE y el PP, e incluso hemos visto en los llamados ayuntamientos del cambio, es un eslogan que usa Podemos para plantear que ellos son el cambio a la situación actual. El ayuntamiento del cambio. Sí, llaman ayuntamiento del cambio al ayuntamiento donde gobiernan. Sí, que son Madrid, Barcelona, Cádiz. Ellos Fuerza Aliada, Izquierda Unida, Las Mareas, Compromiso. En esos ayuntamientos Podemos ha asumido proyectos políticos que eran de los anteriores gobiernos, del PP y del PSOE. Por ejemplo, un proyecto que se canceló hace 25 años, que implica la construcción de un barrio financiero en Madrid. Manuela Carmena hace una semana ha llegado a un acuerdo con el gobierno español para reactivar ese proyecto, y lo justifica, en que con el Brexit toda la City de Londres, toda la City financiera, está buscando una nueva sede para su empresa y van a comenzar a negociar para que todos los especuladores y banqueros se vengan a Madrid. La dirección de Podemos ha hecho un comunicado público celebrando que se vaya a construir este barrio financiero. Este es un pequeño ejemplo entre muchos de cómo Podemos en los ayuntamientos es incapaz de imponer su propio programa de reforma y asume la gestión del gobierno como lo haría cualquier otro partido. ¿De dónde parte esta incapacidad? Bueno, nosotros pensamos que la razón es que Podemos es un partido que no tiene implantación ninguna en el movimiento obrero organizado. Por tanto, carece de esa posición en la correlación de fuerzas para llevar a cabo la más mínima reforma. Por ejemplo, eso se ve muy claramente en el Ayuntamiento de Cádiz, donde gobierna anticapitalista. Cádiz es la ciudad con más paro de España, del Estado español. Es una ciudad
marina que se dedica a la pesca, a la logística marina y a fabricar barcos. Hace un año, Arabia Saudí hizo un contrato con una empresa de Cádiz para fabricar barcos de guerra para asediar Yemen. El Ayuntamiento de Cádiz no tiene responsabilidad sobre esto, pero hicieron un comunicado apoyando que se fueran a fabricar barcos en Cádiz, porque primero hacía falta el trabajo y no se podían preocupar por la gente de Yemen. Cuando hemos debatido esta cuestión con los compañeros de Anticapitalistas, ellos reconocen que no tenían la fuerza para intervenir y hacer que los trabajadores tomaran una orientación contra la construcción de barcos que van a ser dedicados a la guerra. Ahí vemos el principal problema de la estrategia de Podemos que han asumido nuestros compañeros de Anticapitalistas. Han abandonado la tarea de implantarse en la clase trabajadora y han confiado en que podían dirigir desde las instituciones. Si hacemos el balance vamos a hacer cuatro casos. Hemos cogido estos 4 casos porque son ejemplos del comportamiento del reformismo en los siguientes 3 procesos políticos. En el caso del Estado español se trataría de la emergencia del partido de Podemos. En el caso de Grecia y Portugal, cuando han accedido a los gobiernos de un Estado. Y en el caso de Francia, tenemos la particularidad de la situación que se dio durante las últimas presidenciales con la amenaza del Frente Nacional y la presión de la consigna de todos contra Le Pen y el Frente Republicano. En el caso del Estado español hay que analizar el surgimiento de Podemos a partir del 15M. En el 15M se produce una emergencia de luchas y se consolidan movimientos sociales estructurados contra los desahucios y la educación pública, por la sanidad pública, por los servicios públicos. Pero son luchas que se descentralizan. Y en el periodo que va de 2011 a 2013, estos movimientos sociales se fortalecen, llevan a cabo una serie de movilizaciones muy fuertes, estallan la huelga en el sector privado y, sí, por ejemplo, los mineros. Y es en 2013 cuando llegamos a un momento en que desde la izquierda en general, la mayoría de las corrientes, si no todas, desde los eurocomunistas, los libertarios, los sindicatos, exceptuando a los mayoritarios. Bueno, hay que recordar que en esos años hubo 2 huelgas generales convocadas por los sindicatos mayoritarios también. Es cuando todos estos grupos nos reunimos para plantear las marchas de la dignidad. Se elabora un programa común de mínimos que apoyan todos estos grupos: la banca pública, reparto del trabajo, prohibición de los despidos, no al pago de la deuda, derecho a decidir de los pueblos, y se plantea una gran movilización para marzo de 2014. Al mismo tiempo, nuestros compañeros de Anticapitalistas, bueno, y nosotros también estábamos, tenemos los debates sobre la formación de un nuevo frente amplio político electoral. El análisis que hacían nuestros antiguos compañeros del contexto político era que había un clima de desmovilización y las luchas no iban a conseguir ninguna victoria parcial. Es decir, se parte ya de una derrota en un momento en que se estaba forjando un frente amplio, un frente único social en la calle. Y esa era la razón por la que había que pasar de la calle a lo institucional. En marzo de 14, hay 2 millones de personas en Madrid en la Marcha de la Dignidad. Un éxito bajo ese programa radical que plantea una ruptura con el sistema capitalista, y organizaciones tan diferentes, desde el reformismo hasta anarquistas, sindicatos, movimientos sociales. Pero de repente entramos en un ciclo electoral. Ha durado 3 años.
los cuadros que dirigen las organizaciones que componen las marchas de la dignidad, la mayoría se suman a Podemos, entran en el partido, se suman a la ilusión reformista, y las marchas de la dignidad se paralizan. Ese intento de centralización de las luchas se pierde, las movilizaciones se ralentizan durante este ciclo electoral, y al mismo tiempo vemos que mientras la movilización está prácticamente desaparecida, el programa de Podemos y la estrategia de Podemos empieza a derechizarse también en cada proceso electoral. Es decir, las movilizaciones y las luchas que originalmente determinaron la fundación de Podemos por parte de nuestra corriente, junto a otras corrientes, a los eurocomunistas, a los populistas, etc. Y el programa de Podemos, que era el mismo que planteaban los movimientos sociales y las luchas sindicales en ese momento, empieza a rebajarse, empieza a ceder puntos de su programa, y Podemos empieza la dirección de Podemos empieza a renunciar de manera total a la movilización como apoyo de su reforma. Cuando cada vez han ido teniendo más derrotas y más fracasos en su intento de gobernar, han ido renunciando a la idea de que podían gobernar solos, y ahora aceptan pactar con el PSOE, con los socialdemócratas, de manera táctica, pero después han desarrollado esto de una manera estratégica. Empezaron hablando de que era una táctica gobernar con el PSOE, con el Partido Socialista, pero ahora lo entienden como una estrategia y toman como ejemplo Portugal. Y en el caso griego, lo que ha defendido la dirección de Podemos es que hay que crear una coalición, hay que primero llegar a gobernar los estados y después hacer una coalición entre esos estados del cambio, esos gobiernos de izquierda, para confrontar a la troika. Es decir, en muy poco tiempo han hecho balance de sus errores, han cambiado de estrategia y se han apartado mucho más del movimiento obrero organizado y de los movimientos sociales que fueron su base, que es, en nuestra opinión, lo que explica esa derechización, debido a que no existe en la calle una movilización que tense a la dirección reformista. Por lo tanto, podemos deducir que la estrategia reformista es un fracaso desde el principio en el Estado español, porque ha vaciado la calle y esa ausencia de lucha es lo que le ha conducido a abandonar el reformismo y a convertirse en un partido que quiere gobernar igual o mejor que lo hace, gobernar el capitalismo mejor que los demás. Voy a poner el foco en la escena internacional, partiendo de la referencia a Portugal, y también quiero subrayar lo irónico de cuando Pablo Iglesias decía "aguanta Alexis que ya vamos". En esos meses antes del memorándum en Grecia, Grecia era la esperanza de Podemos. Quería ser el primer caballo del cambio, y Podemos luego iba a reforzar ese cambio en Grecia. Y ahora lo que vemos es cuando Syriza no puede ser ejemplo de nada para la izquierda europea. Pablo Iglesias habla de que Tsipras ha capitulado, que era débil, que no tenía el ejército suficiente. Ahora la referencia en la que fijarse es Portugal y el gobierno de izquierda que quiere vender Pablo Iglesias como esperanza para el Estado español. Hay un cambio de estrategia, como decía Alberto, porque ahora se considera al Partido Socialista como un aliado del cambio al que hay que presionar para gobernar con él y hacer políticas no autoritarias. Presionarle para que haga políticas de izquierda. En cambio, es curioso porque ni siquiera el referente tanto de la sección portuguesa de la Cuarta como de Podemos, que es el bloque de izquierda, ellos reconocen que no hay un gobierno de izquierda en Portugal.
La referencia para Podemos es que el Partido Socialista es un elemento de cambio al que presionar, pero el Bloco no gobierna con el Partido Socialista, lo apoya desde la oposición. Entonces conviene analizar también el Bloco como una de estas fuerzas que surgen dentro del nuevo periodo, nuevo programa, nuevo partido, en el que la sección ya extinta, que era el PSR, se ha diluido en un partido reformista amplio, como es el Bloco, y que lo que busca ser la pata izquierda, y es una experiencia que no ha llevado a cabo el final de Syriza, pero que está apoyando a un gobierno del Partido Socialista. No es Syriza, no es el caso de Syriza, pero está apoyando a un gobierno del Partido Socialista. Lo que ocurre en Portugal es un poco desconocido, pero es interesante conocer la situación. En las últimas elecciones, el Bloco y el Partido Comunista Portugués tuvieron un ascenso electoral, y el Partido Socialista se mantuvo bastante bien. Y por una pequeña diferencia no era posible un gobierno de derecha, de centro-derecha. Entonces se planteó la posibilidad de un gobierno de izquierdas, como lo entendemos, un gobierno en el que una fuerza como el Partido Socialista, el Partido Socialista cogobernando con fuerzas de izquierda, comunistas, bloque de izquierda. Esa era la opción preferente del Bloco. En primer lugar, el Bloco quería esto, buscaba entrar en el gobierno. La negociación no fue a tres bandas, no, sino que fue Bloco, PS, PCP, PS, por separado. El Partido Comunista desconfiaba mucho del Partido Socialista y el Bloco era más proactivo a un gobierno. Se pusieron una serie de condiciones para un gobierno de izquierda, pero el programa del Partido Socialista era el más a la derecha de los últimos años. Había habido una pasoquización en Portugal y no quiso aceptar esos puntos mínimos. Entonces la alternativa era apoyar desde la oposición tanto el Partido Comunista como el Bloco al Partido Socialista, pero el programa es el del Partido Socialista. El propio Bloco de izquierda reconoce que el programa es un programa de mínimos y que no iba a solucionar los graves problemas del país, sino que el objetivo era frenar a un gobierno de derecha. Sin embargo, no es el caso de Grecia, porque en este tiempo, en este año de gobierno, se han frenado las privatizaciones, han subido el salario mínimo y han puesto fin a los recortes salariales en los funcionarios. Por otro lado, el gobierno es un gobierno de austeridad light porque cumple con el déficit de la Unión Europea todos los años. Y no hay una ruptura con las instituciones de la Unión Europea. No hay movilización porque la clase trabajadora pone las esperanzas en ese gobierno. Sin embargo, es el Partido Socialista de siempre. Y ese es el modelo de Podemos ahora. No es un gobierno de izquierda. Ese es el caso portugués. No voy a entrar en el caso de Dinamarca, que la compañera Jet podía hablar de la Alianza Rojiverde, en la que está SAP, que es la sección danesa de la cual, que ha votado presupuestos liberales con el Partido Socialista y que tiene una deriva mucho más peligrosa. Y el caso griego creo que no merece más atención porque todos conocemos lo que ha sido Syriza antes y ahora. Simplemente para acabar, mencionar algunos puntos sobre las Smith para comparar la derechización dentro del reformismo desde el 2012 hasta el 2017. El salario mínimo que se prometía en 2012 era mayor que del 2017 respecto a la represión y a las fuerzas represivas. Mélenchon propone una policía republicana, cree que la policía es neutral frente a las clases sociales, y esto lo decía semanas después del caso de Teo, de la violación de Teo por un policía. Sigue lanzando guiños al diálogo social, como hacía Hollande, pretendiendo hacer creer que trabajadores y patronal pueden llegar a un encuentro. También ha propuesto un servicio
obligatorio cívico para una defensa nacional de Francia, y respecto a la cuestión internacional, su programa es chauvinista y de repliegue nacional. La Francia insumisa no denuncia todos los imperialismos, ni la apertura de fronteras, ni la instalación de refugiados en suelo francés. En general, el programa está por debajo del programa común de la izquierda, de Mitterrand y el Partido Comunista en los años 70. Y es un programa que en algunos puntos tiene en común con el Front Nacional. En los actos ha utilizado, como ya he dicho, la bandera nacional, y apela a una nueva mayoría transversal, y esto explica el éxito electoral que ha tenido como tercera fuerza. Para Podemos también era otro referente en las elecciones. Es la fuerza que más se le puede asimilar a nivel europeo. Tampoco voy a hablar, porque pensaba que iban a estar los compañeros italianos, sobre el caso de Rifondazione y del nuevo experimento de sinistra italiana, que es una ruptura por la derecha de Rifondazione, y con la que Podemos también se siente identificado. Rifondazione comunista, con el adjetivo comunista, es muy agresivo para Podemos como referente. Entonces, en todos estos casos, vemos que no hay ninguna interpelación a la clase trabajadora, a la movilización, no hay un planteamiento de la huelga general como elemento estratégico de cambio, sino una modulación programática progresiva para alcanzar victorias electorales y estar en mejor posición, y poder conformar gobiernos que gestionen mejor la austeridad, o de una forma más humana, más humanitaria. Como decía antes Alberto, para acabar, cuando el caso de Syriza rompe la estrategia de los Estado-Nación, en el Estado español tampoco, y en Francia tampoco. Ahora la referencia que busca este tipo de nuevo reformismo es una alianza de los países del sur del Mediterráneo, aprendiendo del caso griego, que lo consideran un golpe de Estado de la finanza, como si antes no hubiera habido capitalismo neoliberal. Consideran que antes de Syriza, de la derrota de Syriza, el capitalismo estaba regulado, más o menos regulado. Y la capitulación de Tsipras fue un golpe de Estado de los mercados. La alternativa es el plan B de Varoufakis. Es un programa absolutamente de colaboración de clase, ni siquiera socialdemócrata en el mejor de los casos. Solamente para poner un ejemplo, en las últimas elecciones francesas, él proponía un programa democrático para Francia con elementos de Macron, Hamon y Mélenchon. Y Varoufakis intenta establecer alianzas con cada estado de Europa para una candidatura europea en 2019. Este plan B estaría dirigido por diputados de Die Linke, de Podemos, de Izquierda Unida, del Front de Gauche, anticapitalistas en el Estado español, y sería democratizar la Unión Europea para que no se repita el caso de Syriza. No se habla de un programa de ruptura, de la deuda, de nacionalizaciones, y por supuesto el elemento de la huelga general europea, que sería un acuerdo importante a nivel continental. No se plantea en ningún momento se dice hacer una huelga general europea, porque el plan B es una construcción elitista por arriba. Varoufakis es un economista multimillonario que por casualidad fue ministro de Syriza y que previamente había moderado a la derecha el programa de Syriza. Esta es la perspectiva del reformismo nuevo a nivel europeo, que creemos que no podemos hablar de reformismo con los casos de Grecia, Portugal, Estado español, incluso Dinamarca.